Soy la maestra Yesenia Ventura. Tampoco no sé. Me congrego en la iglesia Roca de Salvación, por si no la conocen. Los invito a mi iglesia. Y hoy vamos a tener la clase del capítulo 12. Vamos a empezar con el capítulo 12. Capítulo 12, busca el capítulo 12. La educación de la juventud. Espero ustedes también hayan estudiado ese capítulo. No. Para que me vayan ayudando ahí. Vamos a empezar con, dice, un estudio sobre la educación en la tierra bíblica desde antes y después de los tiempos bíblicos se situará en las maneras y costumbres del pueblo y arroja luz sobre ciertos pasajes bíblicos. Las escuelas de Ur, cuando Abraham era niño. Existieron escuelas en la ciudad en que Abraham pasó su juventud. Dice que se descubrieron. Yo les voy a enseñar una foto antes de todo del descubrimiento que hicieron de esa escuela de Ur. Estoy un poco nerviosa porque aquí está mi maestra. ¿Me pueden encargar a la cámara? Eso fue lo que encontraron. Existieron escuelas en las ciudades en que Abraham pasó su juventud. Se descubrieron ladrillos de arcilla que indican algunas de las materias que se enseñaban en esa escuela. Era una de las materias que, o sea, como le explicaban como Material. el material como era y quizás cómo hacerlo también, les explicaban a los alumnos. Que era arcilla maestra. Arcilla es barro. Ahí hay fotos también de cómo lo preparaban y qué era la arcilla y barro. Estudié un poquito. Alguna de las dice, los alumnos escribían sus lecciones en ladrillos. También hay una foto ahí donde se ve que los ladrillitos tenían como, porque lo encontraron también ahí, donde ellos escribían. Escribían las anotaciones. ¿Con el papel utilizado eso? Ajá, como ladrillo y ahí escribían. Ahí lo pueden observar también. Ahí está. Y lecciones, dice, de vocabulario al dictado. En aritmética tenían las tablas de multiplicar y dividir. Y los alumnos más avanzados, dice que sabían raíz cuadrada y raíz cúbica. No me pregunten. Con lecciones de geometría practicaban. Las lecciones de gramática incluían ejemplos de conjugación de verbos. ¿Quién me puede hacer una conjugación de verbos? Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, ellos aman. Háganme la conjugación de la MER. No. Vamos a ver quién lo hace. ¿En qué tiempo? Pasado. En pasado, sí. Él la mío. No. Entonces ellos para ellos quizás para estar más, o sea, aprender un poco más que hacían estas conjugaciones de verbos. Estas relaciones, dice, juntas a otros descubrimientos en Ur, nos dan idea de que Abraham venía de una ciudad muy civilizada. Sin duda que él asistió a algunas de estas escuelas. Era un hombre estudiado, imagínense. O sea que Dios llamaba a gente estudiada también. Así como yo.
Es cierto que Abraham, dice, y Sara estaban familiarizados con leyes de Hammurabi, habiéndoles sido enseñado este código de babilónico en su juventud. Eso está en Génesis 16. Voy a ir rápido porque somos 3 los que vamos a pasar. Escuela, dice, de Egipto cuando Moisés era joven. Esteban nos da el relato, dice, de que fue enseñado Moisés en sabiduría de los egipcios. También Moisés era un hombre bien estudiado, a pesar de que él era un poco así como tartamudo, pero era un hombre estudiado. Según leí yo aquí, era un hombre bien estudiado. Sí, era un hombre, wow, que Dios tenía su propósito porque lo envió primero a ese palacio para que fuera estudiado, bien enseñado y estuviera preparado para poder llevar a ese pueblo, porque eran bastantes personas. La tradición, dice, nos dice que Moisés concurrió a la escuela del Templo del Sol en Heliópolis. Fue ahí sin duda donde aprendió a leer y a escribir. Hay indicaciones, dice, que recibía lecciones de aritmética. No me pregunten porque tampoco sé. Usando la anotación de escala de decimal. Debe haber estudiado suficiente geometría que le permitió estar familiarizado, dice, con la agrimensura, el arte de medir la tierra, y sus conocimientos de matemáticas le llevaron a la trigonometría. Los egipcios también estudiaban, dice, la astronomía, así como la arquitectura. Era arquitecto el hombre. También tenía algunos conocimientos de la ciencia médica y dental, y conocía la anatomía y la química de los materiales, porque tenía minas de oro y de cobre. Imagínense que aquí dice que según, de acuerdo con las normas del Egipto antiguo, que eran de alto calibre, o sea, eran personas bien estudiadas. Ahora vamos a ir a la educación bajo la ley mosaica. La obligación, dice, de educar la juventud había sido elegida por la ley mosaica, una ley que Moisés puso a los padres de familia, que ellos eran los responsables de enseñar y educar a sus hijos. Qué lindo, ¿verdad? Que hubiera esa ley hoy en día, tantos niños desobedientes que hay hoy, que nosotros no tomamos esa rienda como lo hacían antes, cuando Moisés puso esa ley, de que dice que a los padres hebreos el hogar, dice, debía de ser la escuela, y los padres eran los maestros. Imaginen qué lindo fuera que nosotros le enseñáramos a nuestros hijos la educación cristiana y los educáramos desde chiquitos. Pero ahora los educamos mal, porque ahora los ponemos a ver televisión después que vienen de la escuela y no les enseñamos nada de la palabra. Pero Moisés puso esa ley y ellos la respetaban y enseñaban a sus hijos tal como la ley se los ordenaba. Mire, dice, dice, el reglamento dice así: y si estas palabras yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes, y hasta atarlas por señal en tus manos, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes, en tu casa y en tus portadas. Imagínense qué lindo que nosotros, como les digo, estuviéramos ahí enseñando a los niños, porque es un mandamiento. Ayúdenme a dice también, no me dio los mensajes, yo traje esto. el tabernáculo y más tarde el templo debía ser lecciones objetivas de la verdad divina. Cada sexto año, en la fiesta de los tabernáculos,
el sacerdocio leía la ley al pueblo. De esa manera también los sacerdotes y los levitas eran maestros en la tierra. Los levitas son los jóvenes, eran maestros. Ahora los jóvenes lo que preguntan es otra cosa, no son maestros. Y miren, y eran levitas, o sea, quiere decir que eran jóvenes, bien jóvenes, no eran adultos. Y ya eran maestros, porque eran bien enseñados desde el principio. Fueron desarrolladas, dice, por ellos escuelas especiales para entrenamiento de los jóvenes profetas, como luego lo veremos. Las escuelas de profetas, vamos a leer las escuelas de los profetas. Por causa de la declinación moral del sacerdocio de bajo y sus malvados hijos, Samuel tuvo la inspiración de formar una escuela, dice, de profetas para enseñar la ley de Dios al pueblo. En la ciudad de Rama residía por Samuel, y a la cual huyó David, estando ahí por el segundo tiempo cuando Saúl le buscaba. Dice, en Gilgal, donde Samuel menciona una campaña de profetas. En 1 Samuel 10:5 al 10 pueden leer ahí también, lo pueden buscar. En los días de Elías y Eliseo se había, dice, referencias a los de los profetas. Cerca de 100 profetas, dice, comieron con Eliseo en Gilgal. Y de estos profetas estudiantes, Dios escogía al pueblo. De estos escuelas de profetas salían, muchos se hablaban de ellos, ¿verdad? Sí. Y de esos escogía Dios para hablar al pueblo. En Gilgal casi fueron 100, igual que en Jericó, que se graduaron. Más que todo, cuando habla escuela de profetas, el centro de ellos era enseñar la palabra. Pero verdaderamente es como hoy día, no a todos Dios usa para hablar al pueblo. Recuerda que había profetas que eran vendidos, profetas que se decían llamar profetas como los profetas que tenía Saúl, que estaban, como quien dice, pagados. Y estaban profetas falsos. Y estaban los profetas que verdaderamente hablaban. De hecho, estaba Balaam, el profeta, dice, caído con los ojos abiertos. ¿Por qué le decían el profeta caído con los ojos abiertos? Porque Balaam se había vendido por dinero. Y entonces el rey quería que maldijera, ¿se acuerdan?, al pueblo de Israel. Pero Balaam sabía que no debía de maldecirlo. Sin embargo, estaba viendo la manera cómo hacer para que dañar al pueblo de Israel. Entonces, tanto los había, aunque es una escuela, cada uno podía agarrar su rumbo, venderse o no venderse. Entonces, sobre todo era más conocimiento, capacitación, como están ustedes ahorita, que están aprendiendo la palabra, pero en realidad de que Dios los use, del dicho al hecho hay mucho trecho. Él depende, ¿verdad? Él los incentivaba a buscar del Señor. Y recuerden que Saúl mató a casi todos los profetas, ¿se acuerdan? Entonces, los habían buenos como los que estaban del lado, malos como los que estaban al lado de Saúl, que ellos le decían a Saúl lo que Saúl quería oír. Y estaban los buenos, que verdaderamente Dios lo usaba, pero les daba, le decía la palabra como Dios decía, como el profeta Samuel le dijo claro, Dios ha quitado tu reino. O sea, habían profetas como Samuel que verdaderamente eran profetas. Miren, en el último párrafo dice, a estos jóvenes se les estudiaba mental y espiritualmente para ver que estuvieran en capacidad para ejercer una mayor influencia para el bien sobre el pueblo de su tiempo. Porque recuerda que en el tiempo de Saúl, antes de Saúl ser rey, recuerden que estaba el pueblo gobernado por los jueces, en otras palabras, por los profetas. Los profetas eran como jueces. Entonces el pueblo estaba harto de estar gobernado por los jueces. Entonces empezaron a clamar un rey, y a clamar un rey como las otras naciones. Entonces no fue voluntad de Dios que se eligiera un rey, fue porque el pueblo lo pidió.
Entonces fue por eso que Dios escogió a Saúl. Pero cuando dice que el libro de Jueces, ustedes lo saben, ¿verdad? Era de que los profetas gobernaban al pueblo, o sea, Dios hablaba a través de ellos. ¿Me entienden? Entonces por eso decía que lo capacitaban, no solamente la palabra, sino también en lo espiritual, para poder juzgar al pueblo. Porque en ese entonces no había rey. ¿Entendieron? Claro. Seguimos. Las escuelas, dice, de las sinagogas cuando Jesús era niño. Dice, cuando Jesús hubo crecido hasta convertirse en un joven, sin duda que concurría a las escuelas de la sinagoga. Y lo que me gusta a mí aquí es que dice que los judíos a los niños los ponen a estudiar desde 5 a 6 años. A estudiar la palabra, no a estudiar sino la palabra de Dios. Dice, el quinto y el sexto año de su vida. Los alumnos, dice, cada uno estaba de pie juntamente con el maestro, o se sentaban, dice, en el piso en un círculo, o sea, hacían un círculo y se sentaban enfrente del maestro para ver al maestro. Imagínense que mis sillas tenían los ojos. Y dice, cuando los niños tenían 10 de edad, la Biblia era su único texto. De los 10 a los 15 años, la ley tradicional era la material más importante. Y un estudio de teología, como se enseña en el Talmud, era aplicado a aquellos mayores de 15 años de edad. Miren, eran niños bien preparados. En el estudio de la Biblia, dice, principiaba el libro de Levítico. Era el primer libro que ellos empezaban a leer. Y se continuaba con otros pasajes del Pentateuco. Luego seguían, dice, con los profetas y finalmente las demás escrituras. Debido a la notable familiaridad de Jesús con las Santas Escrituras, podemos estar justamente cierto de que su hogar de Nazaret tenía una copia completa del libro sagrado. Vamos a leer las escuelas rabines en los tiempos de Pablo. ¿Alguien que me pueda ayudar ahí? ¿Un alumno? Que me dé un poco de explicación sobre esto. Que me explique un poquito sobre las escuelas rabines en los tiempos de Pablo. Yo sé que han estudiado. Rabinos significa maestro, tú sabes eso, ¿no? Ajá. Los rabinos, o sea, todo lo que enseña la ley son rabinos. Jesucristo lo llamaban rabino porque era como un maestro. Y vemos ahí las escuelas, como dices tú, el Geliel, ¿verdad? Y la escuela de Samaí, eran los nombres de las escuelas donde preparaban a todas estas, y de hecho Pablo fue uno de los hombres más inteligentes y más capacitados, porque venían de escuelas que enseñaban la palabra de Dios, que eran de renombre, así como en nuestros países que tenemos escuelas caras, que son como aquí, la Harvard, te dicen que es una de las mejores universidades. Entonces preparaban bien a cada uno de ellos. Dice, de los 13 años de edad, de Saulo de Tarso fue a Jerusalén a principiar, dice, su entrenamiento con el maestro Gamaliel. Dice que Gamaliel fue uno de los grandes maestros, los mejores maestros en ese tiempo. Amén. Entonces, él era instruido, dicen que sabía varios idiomas también. Ese grabado de Harvard. Ajá, exactamente. Eran buenas. Dice que Jesús fue enseñado a la otra escuela. Entonces allí que yo estoy como un poquito confundida. Cuando habla que la escuela donde fue enseñado Pablo Era liberal. Ajá. ¿Por qué era liberal? No, la de Pablo no creo que haya sido liberal. Porque aquí lo dice. No exactamente. Pero se enseñaba y se fundaba como actualmente ahora se enseña. Sí, te voy a explicar. Bien sencillo entenderlo. De hecho, decían que Jesucristo, les dije el otro día yo que era ¿qué?
revolucionario. No en sí te trata de decir, quizás el autor no sé si está tratando de decir eso. Busquémoslo, ¿en qué página está? 121. Espera. Te voy a decir por qué. Porque Pablo era legalista a extremo. Porque si no hubiese sido legalista no hubiese matado a los cristianos. Pero los andaba matando porque para él no cumplían la ley a cabalidad. Eran súper estrictos. Él venía de esa forma de enseñar como la ley mosaica. Él defendía a capa y a espada la ley mosaica. Y vos sabés que la ley mosaica no era fácil. La ley mosaica era difícil de cumplir. A ver, página 100 ¿qué? 21. Dice, el entrenamiento de Jesús cuando era joven había sido la otra escuela donde había menos conflictos sobre la tradición. Ahí está claro. Y más sobre las enseñanzas espirituales de la ley y los profetas. Si te has dado cuenta, entonces ahora te das cuenta por qué Pablo seguía a los de Jesucristo. Porque era menos estricta, o sea, para ellos no podían ganarle a una samaritana, pero Jesús sí se atrevió. Debían de guardar el sábado estrictamente como la ley mosaica lo decía. Jesucristo no lo hacía, los discípulos de Jesucristo tampoco lo hacían. Entonces, el párrafo que te leyó él, ¿a dónde lo tienes? Página 21. 121. El entrenamiento de Jesús. La escuela rabínica, el último párrafo. El último, escuela primer siglo, acá, ¿verdad? No, ahí. O acá. Cuando Jesús hubo crecido hasta convertirse, o aquí. El entrenamiento de Jesús cuando era joven había sido bajo otra escuela, donde había menos conflicto sobre la tradición. ¿Te das cuenta? Jesucristo no era muy tradicional. Pablo sí era tradicional. Pablo era estricto. Tenía que seguirse la ley mosaica estrictamente. Sin embargo, ya Jesucristo le llamaba revolucionario porque era un poquito más abierto, un poquito más liberal. Entonces, y más sobre las enseñanzas espirituales de la ley y de los profetas en los días antes de su conversión, como Saulo había resistido lo que Jesús dijo de los fariseos. ¿Por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra traición. O sea, que Pablo decía que Jesucristo había traicionado la ley mosaica. Lo llamaban un traidor. Decían, muchos dijeron de que él vino a abolir la ley. Y él fue claro, él no vino a abolirla, él vino a cumplirla. No hubo nadie que pudiera cumplir la ley más que solo Jesucristo. Por eso Jesucristo trató de hacernos la vida más fácil muriendo en la cruz por nosotros. O sea que nosotros ahora somos libres gracias a Él, gracias a la gracia. Ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Pero dice el texto aquel, ¿qué pues diremos? Porque estamos bajo la gracia, vamos a pecar y hacer lo que se dé la gana. No, de ninguna manera. Nosotros ya estamos muertos al pecado. Entonces, ¿quiere decir que nosotros andamos a alas y no pecamos más? No, sí fallamos, pero la diferencia es que cada día nos renovamos porque abogado tenemos. Entonces nosotros nos renovamos todos los días con Jesucristo, ¿me entiendes? Pero Pablo fue un hombre radical y por eso es que hay tanto conflicto en las epístolas. Porque como humano, como hombre, hubieron cosas que se le salieron y las escribieron en su carnalidad, ¿me entiendes? Y muchos agarran de que la mujer no puede enseñar en la congregación. Pero estudiando la Biblia nos dimos cuenta de que él fue un hombre que hablaba según la iglesia. Y según la iglesia le daba la medicina. Porque las de Corintios eran súper liberales. Entonces él tenía que coordinarlas un poquito para que no humillaran aquellas que eran sencillas. ¿Me entienden? Pero si vamos a la Biblia, yo les he enseñado a ustedes de que si nos vamos a poner a detalle las cosas que sucedían, había muchas cosas que se permitían en el Antiguo Testamento, que Pablo venía a quererlas eliminar. ¿Sí me comprenden? Entonces, son detalles que uno las va encontrando en la Biblia, pero que si estuviera Cristo aquí ahorita, diríamos nosotros que él está mal, si seguimos lo que Pablo escribió. Mucho extremismo. ¿Me entiendes? Vamos a ir más rápido porque el tiempo va avanzando y falta. Las escuelas, las escuelas, dice, romanas en el primer siglo
Dice que existieron 20 escuelas de gramática en Roma. Y los que más aprovecharon a entrar en ese privilegio de estudio, dice que fueron más jóvenes que señoritas, como siempre. Los que damos atrás no nos gusta el estudio, pero dice que eran más jóvenes que señoritas que estudiaban, aprovechaban esa oportunidad. La reverencia, dice, de Pablo al de esta escuela, dice, romanas, fue primeramente mal entendida por muchos hasta que los escritos papiros arrojaron, dice, luz sobre su significado. Yo creo que esto no lo voy a explicar porque dice, el tabernáculo y más tarde el templo debía ser seleccionado objetivas de la verdad divina. Cada séptimo año, en la fiesta de los tabernáculos, el sacerdocio leía la ley al pueblo, y de esa manera también los sacerdotes y los levitas eran maestros en la tierra. Eso ya lo había dicho, ¿verdad? Sí. Ya terminó la ya terminé. Ahora antes que ella pase y pase el siguiente, que cuando me va preparando, ¿con qué creen ustedes que hicieron, qué clase de ofrendas trajo el pueblo para hacer el nuevo templo? ¿En el antiguo? Claro. Oro, plata, hierro. Dice que la gente traía sus alhajas y las traía para construir el templo. Entonces, ¿se acuerdan cuando le leí con que hicieron el becerro también? Entonces, ahora entienden que cuando Pablo habla, no es que está eliminando que la muchacha se arregle, sino que trataba de decir que no fueran exageradas. ¿Me entienden? Porque desde tiempos antiguos ellos usaban, y más ese pueblo, más esa gente que les fascina la decoración y les fascina tanta cosa que cuelga. Entonces, es simple y sencillamente entender en esa parte que tú acabas de decir, es de que Jesucristo era considerado liberal, la escuela donde él se graduó era más abierta y la escuela donde venía Pablo era más estricta. Y por eso había un choque, y por eso Pablo quería matar a los perseguidores de Jesucristo, porque los perseguidores de Jesucristo eran como Jesucristo, los discípulos eran como Jesús. ¿Me entiendes? Me tocaba el capítulo 13 también, pero ya la clase. No sé si tú lo quieres tocar. Un poquito. Porque ya Porque la cosa es de que si trata lo más importante, lo que se te quedó, para que se sienta que verdaderamente abordamos ese capítulo. No te preocupes, yo les digo a ustedes, no se preocupen, porque al final del día yo puedo decir, ese examen se lo valgo por 2. Lo que quiero es que aprendan, porque cada parte en ese libro hay cosas importantes que ustedes nunca las van a entender si no la discuten o no lo leen. Aprovechen. Vamos a leer un poquito. El padre como sacerdote en tiempo Tal vez se patriarcal. salva a la compañera para que se prepare y se venga bien vestida el próximo y no pierda puntos. El padre del sacerdote, el padre como sacerdote en tiempos patriarcales. Los primeros patriarcas, dice, el padre era el sacerdote de la familia, o sea, el cabecilla de la familia. Y dice que cuando él moría, él le dejaba ese sacerdocio al hijo mayor. Al hijo mayor. O sea que nosotros tenemos que ser los primeros maestros de cocina, que leer para O sea, es como el pastorado. Hay muchos que no tienen el don, pero usualmente se heredaba la línea de sacerdocios. La familia, los hijos de los hijos venían a ser sacerdotes. Era una línea, venía de una línea sacerdotal. No era cualquiera, tenía que ser de linaje de los sacerdotes. Esto del altar, ya nosotros vamos a estudiar sobre el altar, para qué lo hacían, cuando hacían los rituales de que mataban a los animales para remisión de los pecados. Muy bien. Eso ya lo sabemos, Okay. que nos han enseñado mucho. Salte eso. El terafín yo decía que es eso, pero cuando empecé a estudiarlo me di cuenta que era un ángel que ellos usaban para ellos, o sea, ellos era una creencia, que ese ángel era para cuidar del hogar de ellos. Entonces también ese dice que se lo heredaban al mayor.
se lo dejaban como una herencia al hijo mayor. Pero eso qué es, hermano, de Serafín. Ese era un ídolo hecho de lo mismo, como las imágenes. Como las imágenes, sí, hecho de eso. Pero también recuerden que Serafín era un ángel. Ustedes saben, no es que sea un ángel, son muchos ángeles. O sea, los ángeles tienen rangos. Están los serafines, están los arcángeles. Por lo que estoy diciendo, tenés que decir bien claro el nombre porque se suena como serafín. Serafín era un ángel hecho de arcilla. Sí, pero pues te digo, aclaren el nombre porque te van a entender serafines y ese es un rango de uno de los ángeles. No, era un terafín. Era un ángel pero hecho de barro, era como una imagen. Exacto. Que para ellos era bien importante y por eso se lo heredaban al hijo mayor también. Era uno de los que... Mi pregunta es, maestra, no sé, si era mayor una hembra, ¿se lo podían heredar también? Usualmente recuerda que las mujeres casi no recibían herencia. Entonces no lo daban al que hubiera sido mayor. Recordad que para ellos es el hombre. Las mujeres no valíamos nada en ese tiempo. Usualmente ni siquiera les daban herencia a las mujeres, o mucho menos quizás iban a dar una cosa como esa. En excepción las hijas las nietas de Manasés, no, porque hubo una excepción ahí. No hubieron varones, sino que solo hembras en la familia. Y recordad que reclamaron ellas. Se las reclamaron. Pero legalmente no les tocaba nada. La mujer no valía nada. Ok, ahí un aplauso. Para ver que estuvieran en capacidad para ejercer una mayor influencia para el bien sobre el pueblo de su tiempo. Porque recuerda que en el tiempo de Saúl, antes de Saúl ser rey, recuerden que estaba el pueblo gobernado por los jueces, en otras palabras, por los profetas. Los profetas eran como jueces. Entonces, el pueblo estaba harto de estar gobernado por los jueces. Entonces empezaron a clamar un rey, y a clamar un rey como las otras naciones. Entonces, no fue voluntad de Dios que se eligiera un rey, fue porque el pueblo lo pidió. Entonces fue por eso que Dios escogió a Saúl. Pero cuando dice que el libro de Jueces, ustedes lo saben, ¿verdad? Era de que los profetas gobernaban al pueblo, o sea, Dios hablaba a través de ellos. ¿Me entienden? Entonces por eso decía que lo capacitaban, no solamente la palabra, sino también en lo espiritual para poder juzgar al pueblo. En ese entonces no había rey. ¿Entendieron? Claro. Seguimos. Las escuelas, dice, de las sinagogas cuando Jesús era niño. Dice, cuando Jesús hubo crecido hasta convertirse en un joven, sin duda que concurría a las escuelas de la sinagoga. Y lo que me gusta a mí aquí es que dice que los judíos a los niños los ponen a estudiar desde 5 a 6 años. A estudiar la palabra, no a estudiar sino la palabra de Dios. Dice, el quinto y el sexto año de su vida. Los alumnos, dice, cada uno estaba de pie juntamente con el maestro, o se sentaban, dice, en el piso en un círculo. O sea, hacían un círculo y se sentaban enfrente del maestro para ver al maestro. Imagínense que mis sillas tenían los ojos. Y dice al frente, cuando los niños tenían 10 de edad, la Biblia era su único texto. De los 10 a los 15 años, la ley tradicional era la material más importante. Y un estudio de teología, como se enseña en el Talmud, era aplicado a aquellos mayores de 15 años de edad. Miren, eran niños bien preparados. En el estudio de la Biblia, dice, principiaba el libro de Levítico. Era el primer libro que ellos empezaban a leer. Y se continuaba con otros pasajes del Pentateuco,
Luego seguían, dice, con los profetas y finalmente atarlas por señal en tus manos y estarán por frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes, en tu casa y en tus portadas. Imagínense qué lindo que nosotros, como les digo, estuviéramos ahí enseñando a los niños, porque es un mandamiento. Ayúdenme a dice también, no me dio los mensajes, no traje esto. el tabernáculo y más tarde el templo debía ser lecciones objetivas de la verdad divina. Cada sexto año, en la fiesta de los tabernáculos, el sacerdocio leía la ley al pueblo. De esa manera también los sacerdotes y los levitas eran maestros en la tierra. Los levitas son los jóvenes, eran maestros. Ahora los jóvenes lo que preguntan es otra cosa, no son maestros. Y miren, y eran levitas, o sea, quiere decir que eran jóvenes, bien jóvenes, no eran adultos. Y ya eran maestros, porque eran bien enseñados desde el principio. Fueron desarrolladas, dice, por ellos escuelas especiales para entrenamiento de los jóvenes profetas, como luego lo veremos. Las escuelas de profetas, vamos a leer las escuelas de los profetas. Por causa de la declinación moral del sacerdocio de bajo él y sus malvados hijos, Samuel tuvo la inspiración de formar una escuela, dice, de profetas para enseñar la ley de Dios al pueblo. En la ciudad de Ramo residía por Samuel y a la cual huyó David, estando ahí por el segundo tiempo cuando Saúl le buscaba. Dice, en Gilgal, donde Samuel menciona una campaña de profetas. En 1 Samuel 10:5 al 10 pueden leer ahí también, lo pueden buscar. En los días de Elías y Eliseo se había, dice, referencias a los de los profetas. Cerca de 100 profetas, dice, comieron con Eliseo en Gilgal. Y de estos profetas estudiantes Dios escogía al pueblo. De estos escuelas de profetas salían, muchos se graduaban de ahí, ¿verdad? Sí. Y de esos escogía Dios para hablar al pueblo. En Gilgal casi fueron 100. Igual que la ley mosaica era difícil de cumplir. A ver, página 100 qué. No, dice, el entrenamiento de Jesús cuando era joven había sido la otra escuela donde había menos conflictos sobre la tradición. Ahí está claro. Y más sobre las enseñanzas espirituales de la ley, sí, y los profetas. Si te has dado cuenta, entonces ahora te das cuenta por qué Pablo seguía a los de Jesucristo. Porque era menos estricta, o sea, para ellos no podían hablarle a una samaritana, pero Jesús sí se atrevió. Debían de guardar el sábado estrictamente como la ley mosaica lo decía. Jesucristo no lo hacía, los discípulos de Jesucristo tampoco lo hacían. Entonces, el párrafo que te leyó él, ¿a dónde lo tienes? Página 21. 121. El entrenamiento de Jesús. La escuela rabínica, el último párrafo. El último, escuela primer siglo, acá, ¿verdad? No, ahí. O acá. Cuando Jesús hubo crecido hasta convertirse, o aquí. El entrenamiento de Jesús cuando era joven había sido bajo otra escuela, donde había menos conflicto sobre la tradición. ¿Te das cuenta? Jesucristo no era muy tradicional. Pablo sí era tradicional. Pablo era estricto, tenía que seguirse la ley mosaica estrictamente. Sin embargo, ya Jesucristo le llamaba revolucionario porque era un poquito más abierto, un poquito más liberal. Entonces, y más sobre las enseñanzas espirituales de la ley y de los profetas, en los días antes de su conversión, como Saulo había resistido lo que Jesús dijo de los fariseos. ¿Por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra traición. O sea, que Pablo decía que Jesucristo había traicionado la ley mosaica.
Lo llamaban un traidor. Decían, muchos dijeron de que él vino a abolir la ley. Y él fue claro, él no vino a abolirla, él vino a cumplirla. No hubo nadie que pudiera cumplir la ley más que solo Jesucristo. Por eso Jesucristo trató de hacernos la vida más fácil muriendo en la cruz por nosotros. O sea que nosotros ahora somos libres gracias a Él, gracias a la gracia. Ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Pero dice el texto aquel, ¿qué pues diremos? Porque estamos bajo la gracia, vamos a pecar y hacer lo que se dé la gana. No, de ninguna manera. Nosotros ya estamos muertos al pecado. Entonces, ¿quiere decir que nosotros andamos a alas y no pecamos más? No, sí fallamos, pero la diferencia es que cada día nos renovamos porque abogado tenemos. Entonces nosotros nos renovamos todos los días con Jesucristo, ¿me entiendes? Pero Pablo fue un hombre radical y por eso es que hay tanto conflicto en las epístolas. Porque como humano, como hombre, hubieron cosas que se les salían. Los alumnos escribían sus lecciones en ladrillos. También hay una foto ahí donde se ve que los ladrillitos tenían como, porque lo encontraron también ahí, donde ellos escribían. Escribían las anotaciones. Ajá, como ladrillos y ahí escribían. Ahí lo pueden observar también. Ahí y lecciones, dice, de vocabulario al dictado. En aritmética tenían las tablas de multiplicar y dividir. Y los alumnos más avanzados, dice que sabían raíz cuadrada y raíz cúbica. No me pregunten. Con lecciones de geometría practicaban. Las lecciones de gramática incluían ejemplos de conjugación de verbos. ¿Quién me puede hacer una conjugación de verbos? Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, ellos aman. Háganme la conjugación de la mer. No. Vamos a ver quién lo hace. ¿En qué tiempo? Pasado. En pasado, sí. Él la mío. No. Entonces ellos, para ellos quizás para estar más, o sea, aprender un poco más que hacían estas conjugaciones de verbos. Estas relaciones, dice, juntas a otros descubrimientos en Ur, nos dan idea de que Abraham venía de una ciudad muy civilizada. Sin duda que él asistió a algunas de estas escuelas. Era un hombre estudiado, imagínense. O sea que Dios llamaba a gente estudiada también. Es cierto que Abraham, dice, y Sara estaban familiarizados con leyes de Hammurabi, habiéndoles sido enseñado este código de babilónico en su juventud. Eso está en Génesis 16. Voy a ir rápido porque somos tres los que vamos a pasar. Escuela, dice, de Egipto cuando Moisés era joven. Esteban nos da el relato, dice, de que fue enseñado Moisés en sabiduría de los egipcios. También Moisés era un hombre bien estudiado, a pesar de que él era un poco así como tartamudo, pero era un hombre estudiado. Según leí yo aquí, era un hombre bien estudiado. Sí, era un hombre, wow, que Dios tenía su propósito porque lo envió primero a ese palacio para que fuera estudiado, bien enseñado y tuviera cuenta. Jesucristo no era muy tradicional. Pablo sí era tradicional. Pablo era estricto, tenía que seguirse la ley mosaica estrictamente. Sin embargo, ya Jesucristo le llamaba revolucionario porque era un poquito más abierto, un poquito más liberal. Entonces, y más sobre las enseñanzas espirituales de la ley y de los profetas en los días antes de su conversión, como Saulo había resistido lo que Jesús dijo de los fariseos. ¿Por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra traición. O sea, que Pablo decía que Jesucristo había traicionado la ley mosaica. Lo llamaban un traidor. Decían, muchos dijeron de que él vino a abolir la ley. Y él fue claro, él no vino a abolirla, él vino a cumplirla.
No hubo nadie que pudiera cumplir la ley más que solo Jesucristo. Por eso Jesucristo trató de hacernos la vida más fácil muriendo en la cruz por nosotros. O sea que nosotros ahora somos libres gracias a Él, gracias a la gracia. Ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Pero dice el texto aquel, ¿qué pues diremos? Porque estamos bajo la gracia, vamos a pecar y hacer lo que se dé la gana. No, de ninguna manera. Nosotros ya estamos muertos al pecado. Entonces, ¿quiere decir que nosotros andamos a alas y no pecamos más? No, sí fallamos, pero la diferencia es que cada día nos renovamos porque abogado tenemos. Entonces nosotros nos renovamos todos los días con Jesucristo, ¿me entiendes? Pero Pablo fue un hombre radical y por eso es que hay tanto conflicto en las epístolas. Porque como humano, como hombre, hubieron cosas que se le salieron y las escribieron en su carnalidad, ¿me entiendes? Y muchos agarran de que la mujer no puede enseñar en la congregación. Pero estudiando la Biblia nos dimos cuenta de que él fue un hombre que hablaba según la iglesia. Y según la iglesia le daba la medicina. Porque las de Corintios eran súper liberales. Entonces él tenía que coordinarlas un poquito para que no humillaran aquellas que eran sencillas. ¿Me entienden? Pero si vamos a la Biblia, yo les he enseñado a ustedes de que si nos vamos a poner a detalle las cosas que sucedían, había muchas cosas que se permitían en el Antiguo Testamento, que Pablo venía a quererlas eliminar. ¿Sí me comprenden? Entonces, son detalles que uno las va encontrando en la Biblia, pero que si estuviera Cristo aquí ahorita, diríamos nosotros que él está mal, si seguimos lo que Pablo escribió. Mucho extremismo. ¿Me entiendes? Vamos a ir más rápido porque el tiempo va avanzando y falta. La escuela estrictamente como la ley mosaica lo decía. Jesucristo no lo hacía, los discípulos de Jesucristo tampoco lo hacían. Entonces, el párrafo que te leyó él, ¿a dónde lo tienes? Página 21. 121. El entrenamiento de Jesús. La escuela rabínica, el último párrafo. El último, escuela primer siglo, acá, ¿verdad? No, ahí. O acá. Cuando Jesús hubo crecido hasta convertirse, o aquí. El entrenamiento de Jesús cuando era joven había sido bajo otra escuela, donde había menos conflicto sobre la tradición. ¿Te das cuenta? Jesucristo no era muy tradicional. Pablo sí era tradicional. Pablo era estricto, tenía que seguirse la ley mosaica estrictamente. Sin embargo, ya Jesucristo le llamaba revolucionario porque era un poquito más abierto, un poquito más liberal. Entonces, y más sobre las enseñanzas espirituales de la ley y de los profetas, en los días antes de su conversión, como Saulo había resistido lo que Jesús dijo de los fariseos. ¿Por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra traición. O sea, que Pablo decía que Jesucristo había traicionado la ley mosaica. Lo llamaban un traidor. Decían, muchos dijeron de que él vino a abolir la ley. Y él fue claro, él no vino a abolirla, él vino a cumplirla. No hubo nadie que pudiera cumplir la ley más que solo Jesucristo. Por eso Jesucristo trató de hacernos la vida más fácil muriendo en la cruz por nosotros. O sea que nosotros ahora somos libres gracias a Él, gracias a la gracia. Ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Pero dice el texto aquel, ¿qué pues diremos? Porque estamos bajo la gracia, vamos a pecar y hacer lo que se dé la gana. No, de ninguna manera. Nosotros ya estamos muertos al pecado. Entonces, ¿quiere decir que nosotros andamos a alas y no pecamos más? No, sí fallamos, pero la diferencia es que cada día nos renovamos porque abogado tenemos. Entonces nosotros nos renovamos todos los días con Jesucristo, ¿me entiendes? Pero Pablo fue un hombre radical y por eso es que hay tanto conflicto en las epístolas. Porque como humano, como hombre, hubieron cosas que se le salieron y las escribieron en su carnalidad, ¿me entiendes? Y muchos agarran de que la mujer no puede enseñar en la congregación. Pero estudiando la Biblia nos dimos cuenta de que él fue un hombre que hablaba según la iglesia. Y según la iglesia le daba la medicina. Porque las de Corintios eran súper liberales.
Entonces él tenía que coordinarlas un poquito para que no humillaran aquellas que eran sencillas. ¿Me entienden? Ayúdenme, ayúdenme. Sí, yo no me contestó bien. Dice también, No me envió los mensajes. No traje de eso. el tabernáculo y más tarde el templo debía ser lecciones objetivas de la verdad divina. Cada sexto año, en la fiesta de los tabernáculos, el sacerdocio leía la ley al pueblo. De esa manera también los sacerdotes y los levitas eran maestros en la tierra. Los levitas son los jóvenes, eran maestros. Ahora los jóvenes lo que preguntan es otra cosa, no son maestros. Y miren, y eran levitas, o sea, quiere decir que eran jóvenes, bien jóvenes, no eran adultos. Y ya eran maestros, porque eran bien enseñados desde el principio. Fueron desarrolladas, dice, por ellos escuelas especiales para entrenamiento de los jóvenes profetas, como luego lo veremos. Las escuelas de profetas, vamos a leer las escuelas de los profetas. Por causa de la declinación moral del sacerdocio de bajo él y sus malvados hijos, Samuel tuvo la inspiración de formar una escuela, dice, de profetas para enseñar la ley de Dios al pueblo. En la ciudad de Ramo residía por Samuel, y a la cual huyó David, estando ahí por el segundo tiempo cuando Saúl le buscaba. Dice, en Gilgal, donde Samuel menciona una campaña de profetas. En 1 Samuel 10:5 al 10 pueden leer ahí también, lo pueden buscar. En los días de Elías y Eliseo se había, dice, referencias a los de los profetas. Cerca de 100 profetas, dice, comieron con Eliseo en Gilgal. Y de estos profetas estudiantes Dios escogía para el pueblo. De estos escuelas de profetas salían, muchos se hablaban de ellos, ¿verdad? Sí. Y de esos escogía Dios para hablar al pueblo. En Gilgal casi fueron 100, igual que en Jericó, que se graduaron. Más que todo, cuando habla escuela de profetas, el centro de ellos era enseñar la palabra. Pero verdaderamente es como hoy día, no a todos Dios usa para hablar al pueblo. Recuerda que había profetas que eran vendidos, profetas que se decían llamar